nuestro amigo Fernando Santos Urbaneja. Bueno, lo voy a resumir muy brevemente. Es fiscal, es escritor, es músico y sobre todo es peregrino. Y es un amante del camino por encima de todo. Y lo vais a ver enseguida hasta qué punto es capaz de profundizar con sus conocimientos tan absolutamente extensos. Así que, Fernando, por favor, adelante, todo tuyo. Cuidado, esto tiene mucho peligro. Vamos a dejar a Ariel aquí. Bien, vaya por delante un entrañable saludo jacobeo en esta mañana del 23 de octubre de 2021. Hay un capítulo de agradecimientos, obvio. Yo le agradezco en primer lugar a Dios y a nuestro Señor Santiago que hoy yo estoy aquí. Estoy aquí, suave Juan Ramos, que me invitó al 11º Congreso en Antequera, que en ese momento yo estaba hospitalizado y en muy grave riesgo de muerte. No pude estar entonces, estoy hoy recuperada la salud y eso lo tengo que agradecer. No suelo calificarme de creyente porque me sabe a poco. Digo que soy sintiente. Por creer creo que por Madrid pasa el Manzanares, pero eso no me causa especial emoción. Soy sintiente porque he tenido la suerte de tener esta perfección de lo divino en cada cosa y en cada momento. Pero tengo también mis intimidades. Pasa en este congreso como en el camino, que al tercer día es cuando empezamos a cuajarnos, ¿verdad? Y tenemos en la retina del pensamiento lo de ayer. Y yo ayer asistí admirado a ese elegante debate entre, no explícito, pero sí implícito, entre Vicente y Ernesto. Dos maneras de mirar las cosas. A mí me recordaba los viejos debates de dominicos y franciscanos, ¿verdad? En definitiva, la eterna estructura de la dialéctica entre teología y praxis, ¿no? Y más bien Vicente era más de yo quiero el peregrino ideal, mi peregrino ideal, y Ernesto le valía a cualquiera. Bien, pues lo voy a desarrollar después. Tengo que decir, para mi perplejidad, que siendo sintiente y siendo creyente no consigo ser mejor que los que no son creyentes ni sintientes. Y eso a mí me hace que me plantee, no consigo ser mejor, con lo cual, bueno, es como si yo me dice, bueno, tienes una anemia y te hace falta hierro, ¿no? Y otros pues van sin hierro y van bien. Lo digo porque yo sé dónde estoy, pero sé el absoluto respeto que tengo a los que no están donde yo estoy, porque al final es lo mismo, todo al final es lo mismo, es la buena voluntad y el buen corazón, ¿no? Cuando viene la noche de Nochebuena, paz a los hombres de buena voluntad. Agradecer, como no, a la Junta Directiva, en fin, Luis, por supuesto, Jorge, hemos seguido casi, Jorge ha sido el estoicismo cordobés de asistir al Guadiana de estamos y no estamos, ha sido un desgaste que yo de verdad te lo he agradecido siempre. Disfruta de este congreso, disfruta de esas 40 comunicaciones, disfruta de nuestra presencia y disfrutad todos los de Madrid, porque esto de este sístole, diástole, ahora sí, ahora no, acaba con cualquiera. Mi agradecimiento, por lo tanto, también a mi presidente de Córdoba, porque yo tengo dos presidentes, el del norte y el del sur, Ángel Luis Barrera, que el otro día se le hizo un bien merecido. Soy de la Asociación Palentina, por eso de mi naturaleza, y soy de la Asociación Cordobesa, por eso de mi residencia. Dos caminos, el francés, el mozárabe, pero un solo espíritu. Bien, planteo mi intervención casi como una liturgia. Me gustaría que esto, que es una especie de mesa, si no fuese altar, si fuese altavoz del mensaje que yo traigo. No soy discreto en los planteamientos, los expongo desde la buena fe. Sé
que por supuesto no son compartidos ni siquiera a veces por la mayoría, pero es la manera de, bueno, hablar de ello y de sumar cosas para al final encontrar algo que podamos quizá compartir más, ¿no? La idea es muy clara. El mensaje que quiero trasladar hoy en lo que hoy es el epicentro del camino y de los caminos de Santiago es mi idea de que las asociaciones jacobeas, aparte de todo lo que vienen tradicionalmente haciendo, entiendo que deberían poner el acento en dos cosas: en fomentar el conocimiento del camino y en fomentar la espiritualidad del camino. Es lo que llamo yo las dos vitaminas, la vitamina C y la vitamina E. Ya diré que ayer ya se habló de esto. Creo que en la carta que tienen las asociaciones debe ir este producto, el de conocimiento, aunque hay gente muy legítimamente, muchas personas que dicen, pues mira, yo de eso sírveme poco. De la espiritualidad vemos que se consume más, sale más producto. Yo esto al principio me causaba una cierta frustración, empezando por mis hijos. Mis hijos a veces, no te enrolles, en fin. Y comprendo que, en fin, que son otros tiempos, ¿no? Son otros tiempos. Y después, pues mi paso por Andalucía también, yo al principio, ¿no? Y el conocimiento está muy bien para otras cosas y hay otras cosas en que yo creo que no. Ya he llegado a eso. Las cosas que son evidencias subjetivas, las cosas que son emocionales, pues pertenecen a la irracionalidad. Y quizá la irracionalidad la debemos dejar ahí, eso que también llamamos magia, ¿no? Así que hace tiempo ya que no trato en determinados ámbitos de explicar nada, porque si no, con los ojos me iban diciendo algunas, mira Fernando, no te molestes, no nos lo expliques, no vaya a ser que lo entendamos, ¿sabes? Entonces, esto por eso no me voy a extender mucho hoy en el conocimiento, porque además, gracias a la tecnología y estas cosas, pues está escrito, ¿no? Vamos a tener, el que tenga interés, pues va a pedir ese plato y el que no, pues pasará al siguiente. No obstante, cada uno somos de, en fin, yo claramente me gusta lo cultural, me gusta lo intelectual. Por eso, desde que hace muchos años, yo creo que tenía 19 años cuando yo leí prácticamente todo de Santa Teresa, le cogí una frase de ella como lema del estudio, y es la siguiente: gran cosa son letras para dar en todo luz. Gran cosa son letras para dar en todo luz, ha sido mi lema del estudio. He predicado también con el ejemplo, en la medida que ahora ya que estoy en edad competente, ya... Hombre, edad competente igual es un poco presuntuoso. A mí ya acabo de hacer 60 años, lo primero que he hecho ha sido sacar la tarjeta dorada. Tarjeta dorada por eso de los descuentos, que un poco leyendo entre líneas es que ya estamos en época de descuentos, ¿no? En fin, ya digo que estoy en cuarto menguante, aunque espero que tenga vida, bueno, pues para hacer esas cosas que no he podido hacer, esa teoría del aplazamiento. Lo cierto es que me apetece escribir, he empezado a escribir y bueno, pues, en fin, se me ha puesto a la ocasión y muchas cosas de conocimiento las he escrito en un libro que se titula 10 ideas sobre el Camino de Santiago, donde, bueno, pues ahí está muchas cosas también de espiritualidad y que ahí he dejado una información, el que quiera o el si no que me lo diga a mí, para esto. Así que mucho de eso no quiero extenderme por tener ya una referencia. El conocimiento del camino es inabarcable. Ayer se decía hay aspectos inexplorados. Es verdad. Yo voy a ocuparme de entre 100.000 de un aspecto, el que considero ahora mismo de más actualidad, que es el del camino y Europa. Y digo de actualidad y de preocupación. Yo creo que no sabemos lo que significa Europa. Ya no hecha abstracción de dónde viene Europa, sino hoy en día Europa es algo que debemos defender, Hombre, si somos del camino es que es lo mismo, ¿no? Pero creo que es de actualidad y como está en crisis,
pues voy a hablar solo en el conocimiento y de manera sintética de esto, ¿no? Europa, el territorio. En el año 29 antes de Jesucristo, César, después de apaciguada los cántabros de la Hispania, ya estando todos sus territorios pacíficos, mandó cerrar el templo de Jano, el dios de la guerra, ya no hacía falta. Y entonces empieza ese periodo maravilloso de la paz romana, que va desde este año hasta la muerte del último emperador estoico, de Marco Aurelio, y dice, y ahí pasaron cosas, ¿no? Dice, reinando Augusto y estando la tierra en paz, nació el Mesías. Pero también hubo otra cosa, que un griego llamado Estrabón, ya estando los territorios pacíficos, hizo el primer mapa de Europa. Es decir, que en el territorio ya tenemos a Estrabón y ya tenemos lo que es Europa y lo que sigue siendo identificado como Europa. Poco después nació Jesucristo y con él el cristianismo. ¿A través de quién? Pues de San Pablo y de Santiago. Santiago y San Pablo nos traen el cristianismo. Hablando antes de dialécticas, una que he estudiado bastante es la de entre San Pablo y San Pedro, porque es lo mismo. En fin, ¿cómo iban a entenderse San Pedro y San Pablo? Si uno era el niño de bien de estudios que sabía 4 idiomas y además era ciudadano romano y nunca había dado un palo al agua en casa, aunque su padre tuviese una fábrica de tiendas de campaña. El otro estaba pescando, en fin. Pero sí que yo soy de San Pablo, aunque cuando aquello dice, hemos decidido no imponeros más cargas que las indispensables, ¿no? Aquellos concilios en los que, bueno, me ha venido esto a la cabeza. San Pablo y Santiago. Lo cierto es que en el siglo IX, de los 3 continentes conocidos, Europa era cristiana. Y lo que comienza en el siglo IX a caminar hacia Santiago es Europa, es la cristiandad. Así que tenemos un territorio y un sentimiento, el sentimiento cristiano, que se va fraguando en los monasterios. Esto lo sabemos todos. Quizá lo que no se sepa o se tenga presente es quién es el patrono de Europa. San Benito. Bueno, el primero de los 6, porque tenemos 6. Pero el primero es San Benito. Es obvio, ¿no? Además, ese doble pedal de ora et labora, sobre esos mimbres se ha hecho. Y los papas, la verdad, que lo han tenido claro, por lo menos los últimos papas, a partir de Pablo VI, este componente cristiano de Europa. Por supuesto, Juan Pablo II. Todo el mundo recuerda ese discurso europeísta del 9 de noviembre del 82, donde pronunció unas palabras que están escritas en mármol en la cripta de Santiago. O sea, no están en cualquier sitio, están en la cripta de Santiago. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma. Descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Estamos en la entraña misma de Europa y del cristianismo. Quizás se sepa menos que el cardenal Ratzinger, muy potente intelectualmente, tiene unos trabajos sobre el Camino de Santiago impresionantes, tiene unos diálogos, no recuerdo el nombre, que fue presidente del Senado italiano, deliciosos. En definitiva, que los papas han entendido perfectamente que la suerte de Europa iba unida a la suerte del cristianismo. Por lo tanto, les duele tanto. A partir de ahí, pues ya hemos dicho ayer que había obispos o sacerdotes que abrían la puerta o no abrían la puerta. Yo, todo mi sentimiento jacobeo viene por parte de mi casa, donde mi madre en aquellos años era de las familias. Ayer también se habló que recibía peregrinos. Recuerdo un peregrino francés, André, que estuvo 15 días enfermo en casa. Y después siempre felicitaba por Navidades, ¿no? Y el sacerdote, quiero rendir homenaje a mi párroco de toda la vida, don José Mariscal. José Mariscal, que se murió el año pasado por el COVID, hubo un duelo en toda
el mundo jacobeo porque abría las puertas. Y yo era monaguillo y yo abría las puertas al peregrino en mi casa y en mi iglesia. De esa pulsión viene todo lo demás, Bien, tenemos un territorio y tenemos un sentimiento cristiano, pero nos hace falta más. Europa y el camino, como dijo y todos sabemos Goethe, se hizo caminando, sí, pero nos hace falta más, no solo esto. Se hizo además protegiendo al peregrino. Y esta faceta de protección al peregrino, aquí voy a invocar, no es que la invoco, bueno, quizá sale mi vena de fiscal por el cupo de jurista, ¿no? El factor añadido al territorio y al sentimiento es un derecho común. En la Alta Edad Media y después, la probabilidad de un peregrino que saliese de Varsovia, de Frankfurt, de Arles y llegase vivo a Santiago era prácticamente nula. Prácticamente nula, salvo que hubiese una coalición protectora del poder temporal de los reyes y del poder espiritual del Papa. Muy severa. Solo esa coalición podría dar posibilidad al peregrino de llegar y volver de Santiago con bien. Y a los dos poderes les interesaba y les iba mucho en ello. De manera que así se va alcanzando o se va paulatinamente haciendo una legislación civil y eclesiástica. La legislación civil, quizá el texto más bonito es el de las partidas, ¿no? Lo hemos oído muchas veces. Romeros e peregrinos son hombres que facen sus romerías e peregrinaje por servir a Dios y honrar a los santos. E por favor de facer esto, enstráñanse de sus lugares e de sus mujeres, e de sus casas e de todo lo que han, e van por tierras ajenas lacerando sus cuerpos e despendiendo los saberes. Y añade, e deben los de la tierra cuando pasaren los romeros por sus lugares honrarlos e guardarlos. Así lo dice el fuero real, así lo dicen los textos religiosos y así consecutivamente. Y hay un texto que me facilitó como estas joyas mi presidente del Sur, Isidro, que es un decreto de Juan II dado en Medina del Campo en 1434, en el cual esta protección del peregrino alcanza hasta los peregrinos que vengan de naciones con las que esté en guerra, lo cual es ya el no va más. Lo voy a leer porque incluso literariamente es una joya. Al almirante mayor de la mar y a sus subalternos y a todos los maestres y patrones y las gentes de armas, los capitanes de cualquier fustas que andan por los mis mares, y a todos los otros mis capitanes y gentes de armas que andan por las fronteras, que por cuanto este año es la perdonanza del apóstol Santiago, y a su iglesia suelen venir, así por tierra como por mar, muchas gentes de muchas partes, desedes y consintades pasar libre y desembarazadamente a todos cualquiera que viniere a la dicha perdonanza por mar o por tierra, así de los mis reinos como de fuera de ellos, en no les prendades los cuerpos, ni les tomedes ni embargades sus bienes ni cosas, por guerras que yo en los míos súbditos y naturales con ellos hallamos, ni por deudas que deban, ni por otras cosas algunas, así en la ida y estada en dicha romería como en la tornada de ella, so pena de la mi merced, y de la privación de los oficios, y de la confiscación de los bienes. Esta era la energía protectora del poder temporal y no menor era la del poder eclesiástico. Las soluciones que se dieron fueron tomadas del derecho romano. Nosotros, como digo yo, menos mal que trazaron ellos las calzadas. Después lo que hemos ido ha sido reasfaltar, pero siempre vamos por el mismo sitio. A veces el asfalto es regular, pero vamos por el mismo sitio. ¿Dónde se copia? ¿Qué modelo hacen para hacer el estatuto del peregrino? El de los mercaderes, que también van de paso, aunque con otros fines. Pero el ir de paso es el hecho que toman para sus fines. No las cuento aquí porque me alargaría y pertenece a esa parte un poco de conocimientos inútiles, pero que gusta saber, y el que quiera saberlo, pues ahí lo tengo, ¿no? Es un derecho venerado por el derecho internacional. Los catedráticos de derecho internacional, claro. ¿Cuál es su atapuerca? Su atapuerca es el derecho del peregrino, porque rige transfronterizamente. Si venías de Alemania, pasabas por Francia, llegabas a los reinos
los reinos, el reino de Navarra, era el mismo. Es el precedente del derecho internacional. Para mí importantísimo, es un hito en la historia de la conquista de los derechos humanos. Cuando el derecho, cimentado en la fe, la espiritualidad y el humanismo, lleva no solo a respetar al extraño, sino incluso a prestarle ayuda y a compartir con él las ideas y los bienes, estamos asistiendo a un hito en la historia de la conquista de los derechos humanos. Este es el genuino espíritu europeo. Pero el derecho es un poder simbólico. Las normas, las prohibiciones, para atenderlas hay que verlas. Si vamos a aparcar y hay un vado, no aparcamos, no porque no se pueda, sino porque no se debe. Y eso es aplicable al 90 y pico % de las personas no aparcan. Y si aparcan, aplicamos el derecho para cuando no se ocupe el derecho, que es otro derecho, el derecho sancionador. Por lo tanto, había que vestir al peregrino con sus atributos, que él cuando pasase lo viese en la esclavina, la capa, el bordón, el morral, todo eso hacía que había que cuajar y conciliar en él esta normativa protectora. Mis propuestas concretas, ayer también se hizo para las asociaciones para fomentar el conocimiento. En principio tengo que hacer un reconocimiento a la revista Peregrino. Yo la espero, la leo, hay unos trabajos de los que yo, en fin, aprendo muchísimo, por lo tanto, eso mantenerlo, por supuesto. Y dentro de las asociaciones se dijo ayer también como posibilidad que además de lo normal pues se organicen jornadas que se incluyan temas de investigación, impulso de publicaciones, presentaciones de libros, proyección de películas y documentales. Creo que eso debe estar. Yo soy de los que pienso que el conocimiento potencia el sentimiento, pero ya digo con las excepciones de esos ámbitos más de irracionalidad, donde a veces dice, mira, no me lo cuentes, que igual entonces lo entiendo. Y me paso a la segunda vitamina, la vitamina de la espiritualidad. Y si antes en el frontespicio de esta idea me acordé de Santa Teresa, la idea de la espiritualidad de la que yo voy a hablar, que es una espiritualidad muy etérea, difusa, no es una espiritualidad concretada en nada, la veo expresada en estos versos de Rubén Darío. Afirmar y creer que cada cosa se rige por un ímpetu lejano y que en el alma universal se posa a un tiempo maternal y silenciosa la sabia providencia de una mano. Esa espiritualidad que es distinta, ¿no? El tema de la espiritualidad nos lleva a las motivaciones. Ayer se dedicó a esto una sesión y yo creo que muy bien aprovechada. Las motivaciones son muchas, incluso la falta de motivación. Yo recuerdo una vez una peregrina que la decían, dice, fui al camino porque me habían dicho que allí encontraría todas las respuestas. Dice, hice el camino y lo que me he enterado es que no tengo preguntas. Y digo, bueno, pues te respetamos, ¿cómo no? ¿Cómo no te vamos a respetar, no? Esta espiritualidad primera, original, la que llamo yo, es... ayer se hablaba, ¿no? En esto, creo era Vicente, que decía que antes era la religión. Yo no mando en mi inteligencia, por supuesto no tengo formación, pero creo que lógica y cronológicamente primero es el fenómeno y después la organización del fenómeno, que ya las distintas religiones organizan sus ritos y patentan y registran, ¿no? Lo que sí me he preguntado muchas veces es cuándo ocurrió por primera vez, cuándo alguien alzó los ojos al cielo y hizo ese sentimiento de trascendencia. Fue la madre con un niño muerto, decía yo, en algún trabajo, un anciano viendo la aniquilación. No lo sé, solo sé que pasó y que después vino lo demás. El rito es importante para quien lo necesite. La manera de anclar lo subjetivo es en lo objetivo del rito, para el que lo necesite. Dice, ayer se hablaba, dice, el rito para muchos es caminar y no les hace falta más. Pues les respetamos. Hay otras veces, sí os tengo que decir que tradicionalmente, jurídicamente, las cosas que deben conocerse y deben ser publicadas no podían estar en la intimidad. Una boda civil o una boda religiosa es algo que es inmaterial en el concepto, inmaterial en el acto, pero tiene que publicarse y para eso tenemos que anclar en un rito. Y Santa Madre Iglesia es la que mejor maneja el rito, ¿eh?
Pero el tema es que si al rito le añades la teología y la jerarquía, pues son como mascarillas que vas poniendo a la espiritualidad primera y a veces se nos olvida en la mascarilla lo que era la espiritualidad primera. Hay de todo, ¿no? La espiritualidad del camino es para mí esta. Es verdad, y se dijo ayer, que es la curiosidad la que lleva al camino, y después se descubren cosas allí que jamás se pensaron que... Porque el camino hay que descarrilar. El camino, por eso hace falta 3 días, tienes que pasar para la otra orilla y mirarte tú y mirar a los demás desde la otra orilla. Entonces ves las cosas que no has visto nunca. Hacen la prueba. Yo en Córdoba, si me voy a la otra orilla y miro Córdoba desde la otra orilla, veo otra Córdoba. Y el camino es eso, porque si no vamos siempre por la misma calle. El sentimiento de trascendencia lo he visto tantas veces en los ojos de los peregrinos. Soy autor de una obra literario-musical que se titula El camino, imágenes, sonidos y sentimientos, y que en una primera época en el Camino francés hice con Ángel Luis Barreda, presidente de la Palentina, y ahora todavía seguimos haciendo en el sur, en el Camino Mozárabe, con Isidro, presidente de la Cordobesa. Casi se diría que solo camino con presidentes, pero en fin, así es. Y yo que hago de trovador, ¿no? Al presentarme en un fragmento digo, los he visto pasar día a día y año a año, en tiempos de helada y de canícula, ricos, pobres, cuerdos y delirantes. Y os puedo asegurar que en todos los casos, al cruzar mi mirada con las suyas, advertí en sus ojos un destello de trascendencia, una chispa de eternidad. Eso es la percepción, ¿no? Y cuando en Carrión, en agosto, siempre dedicado al peregrino, a eso de las 10, 10 y media salgo, y los que conocéis la bajada de Villasirga es un plano descendente de 3 kilómetros, es decir, que me permite, a veces son 40, otras veces son 70 peregrinos, hoy se camina multicolor en todas las edades. Pues esa especie de verbena multicolor me recuerda los versos más bellos que se han escrito, para mi gusto, por supuesto, en Andalucía, de Ibn al-Arabi, este sufí, que dice, mi corazón se ha hecho capaz de revestir todas las formas. Es pradera para las gacelas y convento para el cristiano, templo para los ídolos y peregrino hacia la Kaaba. Mi religión es la del amor. Donde quiera que se dirija la caravana del amor, allí va mi corazón y mi fe. Esto es el espíritu del camino que acoge a todo el que de buena voluntad camine. A veces esta espiritualidad se encauza a través de ritos compartidos como la bendición del peregrino, me parece preciosa. Allí he visto llorar a tanta gente. Es el encuentro del padre con el hijo pródigo. El padre no pregunta para nada qué llevas en la mochila. Para eso estaba el hermano que decía a este. No, aquí no hay hermano que hace de fiscal. Yo te acuso, tú, no te pregunta, te abraza. Y eso va más allá de creencias y de sintientes, eso es más allá de eso, ¿no? Mis propuestas de espiritualidad, ya voy terminando porque más no creo que me quede mucho tiempo, ¿no? No sé si 3 o... Bueno, en 5 minutos por supuesto acabo, Digo que mis propuestas para fomentar la espiritualidad es lo de los ritos, Creo que hay que fomentar los ritos de salida. Sería bueno que una vez al mes la gente que va a caminar les hiciésemos la despedida. Porque no es lo mismo caminar sin este rito. Yo cuando lo he hecho me han dicho, mira, me cambió el camino. Yo en Carrión, menos bendecir, que eso todavía no todo lo demás lo hago, ¿no? Allí delante de la imagen de Santa María del Camino. Y también, y ayer se dijo, la bienvenida. Están deseando contarnos las cosas, la acogida, la bienvenida. ¿Cómo te ha ido? ¿No? Eso estaría muy bien. Y, por supuesto, la hospitalidad. Esto, como ayer se habló del todo, la acogida se da en la hospitalidad. Y ahora voy a hacer un pequeño salto. Hasta ahora he dicho que el camino, suelo decir que es como un arroyo de agua limpia en medio de aguas contaminadas. Y hemos hablado de lo personal, pero
verdaderamente hoy la gente tiene una sensación de problema enorme. Fijaros, vamos a ir 30 años antes, 1991. Teníamos en perspectiva que íbamos a ser en Sevilla la Exposición Universal, en el año 92 las Olimpiadas. La verdad es que si no hubiese sido por el terrible ETA, ¿qué hubiésemos sido? Era todo qué piso te vas a comprar, dónde vas a veranear, era todo, crecíamos al 4%. Y así acabamos el siglo XX, y al justo doblar la esquina y empezar el 20 nos han caído 3 maldiciones, 3 pandemias. La primera, las Torres Gemelas. En el 2008, Lehman Brothers, y ahora la pandemia. Y entonces Luis Racionero, cuando escribe El progreso decadente, dice: ese ser hastiado de lo inmaterial, busca algo con que saciar su fiel y no lo encuentra. Pues ahora no tenemos a eso, ahora se vive y se muere de sensaciones, tenemos a la gente asustada, tenemos a la gente que no tiene referencias. Se acaba de publicar la propuesta de ley general de salud mental, es para leerlo. Yo que me dedico también profesionalmente a la salud mental, primero cuido la mía, pues me cuido. En fin, entonces es un tiempo para que ya no sea lo individual, sino los gobernantes. Esto lo hablo para los gobernantes. Tenemos un modelo también de gobernanza con los valores del camino. Tenemos un modelo y aunque hay cosas evidentemente buenas, tenemos este paso del humanismo a la posmodernidad y ahora al transhumanismo, o paramos o aquí se acaba. Lo que se llama el estilo de vida occidental, yo le llamo el estilo de muerte occidental. El estilo de muerte occidental, con todo eso que sabemos, el estrés, la competitividad, etcétera, etcétera, está provocando daños irreversibles en la salud física, en la mental y en el medio ambiente. O paramos o esto se acaba. Hay que volver, hay que parar, no hay que inventar, hay que volver. Es curioso cómo ahora hay una coalición de intelectuales agnósticos, ateos, que están clamando para salvar la civilización que volvamos a los valores del cristianismo, porque son valores salvadores, en general, como lo de todas las religiones, porque esto, si no, va mal, ¿no? Decía esto Luis Racionero: el hombre es un ser hastiado, la diferencia, en fin. Tengo que terminar. Y yo lo que les digo es que ahora la gente está, y ya digo la gente y los gobernantes, sobre todo la gente, está enferma en el sentido etimológico de infirmus. Muchas veces me dicen, y en el libro cuento, ¿cuál es el mejor momento para hacer el camino? Pues uno de los mejores es cuando estás enfermo, en el sentido de infirmus, cuando tus convicciones no te valen, cuando estás en crisis. Mi propuesta es que hagan el camino, El camino ofrece el método, la terapia, los elementos sanadores. El camino es salvador en lo individual y en lo colectivo. Los gobernantes, si se fijasen en estos valores, tendríamos, y a los gobernantes nos dirigimos. En el Parlamento Europeo hay un grupo jacobeo, al menos lo había, les hemos mandado nuestras propuestas. Y por eso lo de los valores del camino, en lo individual y en lo colectivo, los he querido, es una especie de juego. Lo llamo la propuesta de Manifiesto de Madrid, pero bueno, es simplemente para que, por supuesto, hay gente que no estará de acuerdo, ni pretendo que se apruebe ni se aclame, sino que pensemos en lo que sería una especie de manifiesto que podemos hacer en algún momento y compartir. Es el siguiente, así con la solemnidad de los manifiestos. Constatamos que el mundo vive una profunda crisis. A la posmodernidad ha sucedido el transhumanismo que fía la solución de los problemas únicamente a los avances técnicos y científicos. Constatamos que el creciente estrés de nuestra civilización provoca a partes iguales ansiedad y depresión. Constatamos que la soledad no querida es una pandemia aterradora. Constatamos que el medio ambiente se encuentra seriamente amenazado. Constatamos que en gran parte del mundo se percibe un sentimiento de hastío y de problema. Al propio tiempo, proclamamos que el camino es una referencia sanadora. Sus valores ofrecen un valioso modelo de convivencia en paz y fraternidad. En palabras de Marcelino Oreja, un grupo de peregrinos es, en su mejor momento, un paradigma de convivencia, una réplica ideal de lo que podía llegar a ser la comunidad.
Proclamamos que en el camino hay espiritualidad, entendida como un sentimiento de trascendencia, anterior a toda religión, vínculo primero de unión entre el Creador y la criatura. Proclamamos que en el camino hay pluralidad. Contemplamos caminando en armonía el masculino y femenino, 3 generaciones procedentes de los 5 continentes. El camino no excluye a nadie. El camino se ha hecho capaz de revestir todas las formas. Proclamamos que en el camino hay respeto a la tierra y medio ambiente. El peregrino camina pegado a la tierra y se integra naturalmente en el paisaje sin que éste deba recibir daño alguno. Proclamamos que en el camino hay austeridad. El peregrino sabe vivir con poco, con lo esencial. Proclamamos que en el camino hay cooperación frente a la competitividad. Proclamamos que en el camino hay solidaridad con el vulnerable. Proclamamos que en el camino hay humanismo y equidad. Proclamamos que el camino es senda de luz. Y ahora como epitafio no, por Dios. Si esto ha sido un acto fallido, por favor, léase epílogo. Voy a parafrasear a Alberti y voy a decir, con la solemnidad que he querido yo dar a esto, que hoy en Madrid, a 23 de octubre de 2021, siento heridas de vida las palabras. Buen camino.